Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra López Pino del grado 10-3. Estoy acompañada en estos momentos por David Santiago Rubio Helves y César Santiago Castillo Amado del Colegio Cooperativo Confenalco. El día de hoy vamos a presentarles el podcast La Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, gracias. Como introducción al tema, vamos a poner en base mi frase: no es crédito a quien grita más fuerte, sino a quien razona mejor. Esta frase, ¿qué quiere decir? En la vida, las personas que hablan sin intenciones de razonar, sin intenciones de diálogo, no son los que tienen, por así decirlo, el impacto más fuerte, sino que el que razona mejor. No hay que necesariamente hablar duro, hablar con autoridad, sino hablar con claridad y hablar con conciencia. ¿Qué quiere decir esto en la película? Bueno, en una escena tenemos cuando el profesor saca a los estudiantes y les enseña a su propio ritmo, les da una guía para que vean cómo es llevar su vida. Aquí podemos ver cómo es que sin tener incluso que hablar, razona mejor, tiene más claridad. Y en base al otro lado de la frase tenemos que no es crédito a quien grita más fuerte. En otra escena donde tenemos al padre de Neil, este le prohíbe, le hace salirse del teatro. Aquí podemos ver cómo da solo órdenes, que solo habla con autoridad, sin intenciones de razonar, sin importar qué es en qué afecte. Entonces, por eso podemos concluir que no es crédito a quien grita más fuerte, sino al que razona mejor. Yo continúo con mi frase: preferiría sufrir una injusticia que cometerla. Sócrates defiende el hecho de hacer lo correcto, aunque esto sea difícil. Defender lo que creemos correcto por encima de la presión social, el miedo. El conocimiento verdadero surge al pensar, analizar y cuestionar de una manera más crítica, más lógica, sin aceptar todo, sin preguntar el por qué. Nos lleva a actuar con justicia. Aunque defender lo que creemos correcto, sin pensar en las consecuencias, como lo hizo Neil, que actuó con libertad y autenticidad, como el profesor Keating le enseñó, puede causar consecuencias personales. Continuando, mi frase es: libertad de ser dueño de su propia vida. Bueno, lo que puedo decir es que al principio de la película, los alumnos de Welton Academy, aún así ellos estando físicamente libres, no podrían ser dueños de sus propias vidas, ya que sus trayectorias y destinos eran controlados por sus padres y más que todo por la disciplina que tenía la institución, y ya era como una tradición de ellos. También puedo decir que esto se trataba ya que el colegio, la institución a la que pertenecían era muy exigente y predominaba más que todo primero la disciplina y la excelencia académica más que la expresión personal. Otra cosa que puedo decir es que podemos apreciar cómo a Neil Perry se le obliga a una carrera de medicina, a Todd Anderson se le presiona para que sea como su hermano, y a Pitts y Mix se les dirige más que todo a ingenierías. Esto haciendo que no puedan tomar sus propias decisiones ni tener voto en esto. Bueno, puedo decir también que la llegada del profesor John Keating introduce una visión opuesta a lo que está pasando en esto, que es una sumisión, lo cual es que él les enseña a carpe diem, es decir, a aprovechar el día y a chupar el tuétano de la vida. También les invita a pensar por sí mismos, a buscar su voz propia y a perseguir sus propias pasiones. Keating les impulsa a ser dueños de sus propias vidas por medio de la poesía y de un pensamiento crítico, más allá de lo que piensen los demás. Esto sucede cuando los alumnos deciden reactivar la Sociedad de los Poetas Muertos, ya que allá podían leer lo que quisieran, podían ser ellos mismos y expresarse como ellos quisieran. También puedo decir que el profesor Keating fue una persona muy importante para ellos en todo esto que sucedió. Bien, me gustaría hacerte una pregunta, Mayra. ¿Cómo relacionas tu frase con tu día a día o con la vida? Puedo poner un ejemplo de una situación que me sucedió, que fue que una vez recuerdo que hice un trabajo en grupo en clase. Prácticamente ese trabajo lo hice yo sola, sin la ayuda de ninguno de mis compañeros. Creo que eso fue por ahí en sexto de primaria. Recuerdo bien que
pues en ese momento me acuerdo que la calificación fue muy injusta, hasta mi mamá tuvo que venir a intentar cambiar la nota, la calificación, intentar tener una comunicación con el docente que pues no sirvió. Bueno, lo que sucede es que unos días después yo como que pude ver la contraseña de la plataforma de este docente, o sea, prácticamente yo podría cambiarme mi nota. Por eso digo que preferiría sufrir una injusticia a cometerla, porque la verdad me parece que eso es como una falta de respeto para el docente, aunque él haya hecho lo mismo conmigo. ¿Y a ti? Bueno, continuando y complementando lo que dijo mi compañera Mayra, primero que todo, pues mi frase es libertad de ser dueño de su propia vida, y esto yo lo puedo ver, o bueno, asociar con mi vida cotidiana en el sentido de decir que yo soy libre y puedo ser dueño, o sea, tengo la libertad de ser dueño de mi propia vida. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y es mi deporte favorito, entonces yo tengo la libertad de mi propia vida, de ser dueño de ella, jugando el deporte que a mí me gusta, siendo libre y utilizando el deporte que a mí me gusta, y el deporte más que todo que me gusta hacer. Entonces me siento feliz y puedo ser libre y tomar la libertad de mi vida haciendo eso, jugando el deporte que más me gusta, sin que me importe lo que digan los demás o lo que piensen, y siendo yo mismo. Y a ti, César, según tu frase, ¿por qué es importante hablar con claridad? Bueno, como ya había dicho, la importancia de hablar con claridad, esto viene desde la mente, desde pensar las cosas claramente, pensarlas bien antes de hablar. La importancia de hablar con claridad en la vida es pensar en cómo le afecta a las personas, pensar en de qué manera le impacta a las personas, sin tener que, digamos, difundir información falsa. Y el hecho de pensar con claridad también es hablar con la verdad, hablar bien. Es, como dice mi frase, razonar mejor, no es el que grita más fuerte ni el que habla con más autoridad. Cuando uno piensa bien, la gente lo entiende uno bien, no malinterpreta las cosas, y eso es muy importante para nuestro día a día. Bueno, como conclusión para mi frase, actuar con justicia puede causar dolor en el proceso o pérdida, pero pensar y analizar de una manera más crítica y decidir por nosotros mismos es una forma de libertad y valentía. En la película también nos enseña que guardar silencio en una injusticia deja marcas internas, culpa o arrepentimiento. La justicia no es solo una forma de liberarse o rebelarse, es aprender a ser valientes, asumir nuestros propios riesgos. No se trata de aceptar la autoridad, aunque eso implique no dejarnos hacer lo que nos gusta o no dejarnos hacer, o no dejarnos ser libres. Todd al final asume una postura más justa. La justicia no nos promete una vida sin sufrimiento, pero sí una más auténtica y libre, eligiendo lo correcto. Como conclusión a mi frase puedo decir que la película demuestra que lograr ser dueño de su propia vida y alcanzar la libertad interior y autonomía es un camino difícil y a veces doloroso, ya que aunque los alumnos fueron animados y respaldados por el profesor Keating, también eso comienza a que su libertad y que puedan tomar sus propias decisiones sea autónomo y conciso y puedan tener su propio criterio. También esto genera un fuerte choque con la autoridad de las normas de la institución y de sus padres, ya que es como revolucionarse contra las normas. Y un ejemplo puede ser la tragedia que le pasó a Neil Perry, que es un ejemplo de este conflicto, que es que a pesar del esfuerzo que él hizo por vivir su pasión, la abrumadora presión de su padre le impide ser libre, es decir, llevándolo a un final devastador, ya que el padre no lo dejó hacer la pasión que le gustaba. Y sin embargo, también puedo decir que el acto de algunos alumnos de ponerse de pie sobre sus pupitres simboliza su despertar. A pesar de todo lo que pensaban o decían de ellos o como los tenían amarrados, decidieron despertarse, abrir los ojos y ser ellos mismos. Gracias. Yo quiero dar mi aporte en base a mi frase. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que en la vida no hay que obedecer ciegamente, no hay que hacer caso a todo lo que escuchamos, como podemos ver en la película. Un acto de rebeldía basta para así decirlo, cambiar las reglas, siendo injustas,
Asimismo, esto no aplica para todo. Hay que saber obedecer, hay que saber cumplir las reglas, hay que, como digo, aprender a pensar con claridad, a razonar mucho mejor. No es simplemente dar órdenes y hablar con una autoridad. Eso no nos da, por así decirlo, una posición mayor. Como digo, el arma más eficiente en esto es la mente, es poder tener una mente clara para poder expresar ideas claras. Dicho esto, este fue nuestro podcast sobre la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Muchas gracias, profe Priscila.